Hola, hola, hola. Comenzamos con el primer vídeo del tema de los derivados de ácido y en él vamos a ver la reactividad de los diferentes derivados. Lo primero que voy a hacer es compararlos utilizando una misma reacción. Por ejemplo, vamos a dibujar el primer derivado, que es el haluro de ácido. Es una molécula en la que el grupo hidroxilo del ácido carboxílico lo reemplazamos por un halógeno, flúor, cloro, bromo, yodo. Se conoce como haluro de ácido. Y lo vamos a poner con agua a temperatura ambiente, y se observa su conversión en ácido carboxílico de forma rápida. Es una reacción rápida solamente con agua. Se libera el medio HCl. Bien, se llama reacción de hidrólisis. El derivado de ácido se convierte en ácido por hidrólisis y ocurre a temperatura ambiente con agua sin necesidad de catálisis ácida o básica. Es decir, el haluro debemos protegerlo de la humedad del agua, de la humedad del aire, por ejemplo. Si lo tenemos en un frasco abierto, la propia humedad del aire lo va a ir descomponiendo con el tiempo. No solamente descompone si le echas agua, sino la propia humedad lo va a descomponer. Por lo tanto, debe guardarse en frascos herméticos, en botes herméticos. Bien, vamos con otro derivado. Vamos ahora con el anhídrido. Esta molécula, con una estructura un poco más compleja, se conoce como un anhídrido y es el segundo derivado de ácido. Cuando al anhídrido le añadimos agua, de forma lenta y a temperatura ambiente sin necesidad de catálisis ácida o básica, descompone para dar dos moléculas del ácido carboxílico que lo formó, en este caso el ácido acético. Bien, la reacción también ocurre, pero es lenta. Va mucho más lenta que arriba. ¿Eso qué implica? Bueno, que el anhídrido es menos reactivo que el haluro, pero sigue siendo muy reactivo. Si dejamos un anhídrido tiempo en contacto con agua, se va a hidrolizar. Vale, ahora pasamos al siguiente derivado de ácido. Son 5. El éster es el siguiente derivado de ácido. Éster. Reemplaza el OH del ácido carboxílico por un grupo alcóxido. En este caso he puesto un metóxido. Si le añadimos agua, no se produce reacción, no se observa reacción. Los ésteres son estables en agua. Pero el problema surge cuando le añadimos un ácido y calentamos ligeramente, o una base. Bueno, el calor no lo voy a poner. La reacción mejora su velocidad calentando un poco. Pero con catálisis ácida o básica, el éster, y bajo ligera calefacción, se hidroliza ácido carboxílico de forma relativamente rápida, siempre que tengamos esas catálisis ácidas o básicas. Por tanto, observamos que el éster es menos reactivo que el haluro o el anhídrido, mucho menos, porque precisa de un catalizador para poder realizar la reacción de hidrólisis, que como siempre lo convierte en el ácido carboxílico, en el ácido acético. Bien, ¿qué ocurre con el cuarto derivado de ácido, el nitrilo? El nitrilo pues también es capaz de hidrolizarse. En principio pasa a amida y después de amida pasa a ácido. Pero para hidrolizarlo simplemente a amida, el nitrilo no basta con agua. Precisa agua con una catálisis ácida o básica. Pero esto tampoco es suficiente, se precisa de calentar a reflujo durante tiempo, durante horas. Y de esta manera el nitrilo puede reaccionar pasando, bueno, en principio pasaría a amida. El nitrilo hidroliza primero amida. Si las condiciones son suficientemente enérgicas, la amida continuará reaccionando y dando el ácido carboxílico. La catálisis ácida hace que se libere amonio. Debido a la presencia de ácido, el amoníaco, el grupo NH2, que se va como amoníaco, al medio queda protonado en forma de amonio. Bien, ¿y qué pasa con la amida? Que aquí ya la hemos hidrolizado. Este intermedio es amida, lo hemos hidrolizado a ácido. Pues la amida es la especie más difícil de hidrolizar de todas, el derivado de ácido que peor hidroliza. Se precisa sulfúrico acuoso o sosa acuosa, calentando a reflujo durante horas, durante a lo mejor 12 horas. Es decir, son las condiciones más enérgicas y que más tiempo lleva de reacción para poder convertir la amida en el ácido carboxílico. Por tanto, el nitrilo reacciona más fácilmente, se convierte más fácilmente a amida
y esto hace que se pueda parar en amida, pero si las condiciones de reacción las ponemos más enérgicas, la amida puede ir a ácido. Bueno, una vez que tenemos el orden de reactividad de los derivados de ácido, es decir, hay una menor reactividad según evolucionamos desde el anhídrido a la amida. Desde el haluro a la amida. El haluro el más reactivo, después el anhídrido, que ambos pueden reaccionar a temperatura ambiente con agua, después el éster, que precisa catálisis ácido-básica para su reacción, y después el nitrilo y la amida, que precisan de catálisis ácida y de calefacción a reflujo durante tiempo. Bueno, ahora tenemos que explicar el porqué, la razón de este orden de reactividad. ¿A qué se debe? Bueno, estas reacciones que he dibujado son reacciones de adición nucleófila. Un nucleófilo se tiene que adicionar al carbono carbonilo del derivado de ácido y por tanto interesa mucho la polaridad de este carbono. Hay una estructura que explica la reactividad, explica por qué los nucleófilos atacan a ese carbono, que es la estructura cuando pasamos la carga hacia el oxígeno y nos queda el carbono cargado positivamente. Es una estructura poco estable porque el carbono no cumple el octeto, pero esta estructura es la que nos explica el carácter electrófilo del carbono y por qué es fácilmente atacado por los nucleófilos. A mayor carga positiva o a mayor estabilidad de esta estructura, cuanto más estable sea, mejor le atacan los nucleófilos. Hay una estructura que es mala, que es si el grupo que lleva aquí el derivado de ácido cede su par. Esto es malo porque nos saca la carga del carbono y nos la lleva hacia ese grupo. Y por tanto, al perder el carbono su carga positiva, ya no es atacado por los nucleófilos. De manera que esta estructura disminuye la reactividad del haluro. Aquí en este caso es una estructura muy poco estable, porque un cloro positivo soporta muy mala carga y por tanto el peso de esta estructura es mínimo. ¿Eso qué significa? Que la estructura del medio, que es responsable de la reactividad, tiene un peso importante y por tanto este es el derivado de ácido más reactivo. Si queremos, por no liarlo demasiado, podemos decir que el oxígeno roba carga, el cloro roba carga y aquí sobre el carbono hay una gran densidad de carga positiva que permite el ataque del nucleófilo, sea por ejemplo agua en las reacciones que he pintado anteriormente. Vamos a dibujar otro caso. Vamos a dibujar un éster. Vamos a ver lo que ocurre con un éster. Me voy a saltar el anhídrido, pero ya sabemos que el anhídrido es el segundo en orden de reactividad. ¿Pero qué pasa con el éster, que me resulta más fácil explicarlo? Bueno, pues estamos en la misma situación. La carga nos pasa hacia el oxígeno, los electrones pi pasan hacia el oxígeno, dejándonos el carbono con carga positiva. Estructura que explica la reactividad del éster por ataque nucleófilo. Pero ¿qué hace inmediatamente el oxígeno del metóxido? Cede su par. Y este oxígeno sí que lo cede mucho mejor que el halógeno, de manera que esta última estructura tiene peso. Es una estructura en la que todos los átomos cumplen el octeto. Es cierto que el oxígeno no soporta bien la carga positiva por su electronegatividad, pero da lugar a una estructura importante. Es una estructura de importancia y por tanto toda la importancia que tenga la última estructura se la quitará del medio y eso nos baja la reactividad. La estructura del medio, que es la que explica la reactividad, pierde peso y el éster es por eso menos reactivo que el haluro. Pero en el extremo opuesto de reactividad con respecto al haluro tenemos la amida. ¿Qué nos ocurre con la amida? Pues de nuevo la amida tiene una estructura que explica su reactividad frente a nucleófilos, que es esta, que sitúa la carga positiva en el átomo de carbono de esta estructura resonante, pero inmediatamente el grupo amino cede el par y ese grupo amino tiene una gran capacidad para cederlo, generando una estructura de un gran peso porque el nitrógeno, menos electronegativo que el oxígeno, soporta muy bien la carga, todos los átomos están cumpliendo el octeto y por tanto esta es una estructura muy importante, tiene mucho peso. Todo el peso que tenga esa estructura junto con la primera le quitan importancia a la segunda y por tanto la reactividad baja. Esta es la explicación de por qué la reactividad va disminuyendo. ¿El orden de reactividad? Bueno, pues es el haluro de ácido es el más reactivo. Después va el anhídrido. Voy a dibujar las estructuras, pero creo que ya las reconocemos. Después va el anhídrido. El anhídrido tiene una peor reactividad que el haluro porque este oxígeno es capaz de ceder y por tanto disminuye la reactividad del carbono al que quieres atacar. Pero es más reactivo que el éster porque cuando cede hacia el otro lado
no produce esa disminución de la reactividad, tiene capacidad para ceder hacia los dos carbonilos. En el éster, el oxígeno cede hacia el único carbonilo que posee, y por eso la cesión de este par del éster ocurre de forma más importante que en el caso del anhídrido, que tiene posibilidad de ceder hacia ambos lados. Por eso el anhídrido tiene más reactividad que el éster. Pero si añadimos aldehídos y cetonas, después va el aldehído y después va la acetona, por si acaso, por si nos mandan a ordenar los derivados de ácido junto a carbonilos. Aquí la cesión de carga hacia el carbonilo se produce por parte de la cadena. La cesión por parte de la cadena es menos importante que la cesión por resonancia del par de un oxígeno, como ocurre en los ésteres. Por eso ellos son más reactivos. El aldehído es más reactivo porque tiene una sola cadena. La acetona, como tiene dos, el carbonilo sufre el efecto inductivo de ambos metilos y por eso la densidad de carga positiva es mayor en el caso del carbono carbonilo del aldehído que en el caso de la acetona, y por tanto la acetona tiene una menor reactividad. El éster disminuye considerablemente su reactividad con respecto a los carbonilos porque tiene pares solitarios que cede por resonancia. El nitrilo no voy a entrar en él porque es el patito feo de la familia de los derivados de ácido y bueno, tiene la reactividad que tiene, va ahí situado, pero no es fácil comentarla. Y la amida es la menos reactiva de todos, es uno de los compuestos orgánicos menos reactivos por la capacidad que tiene el grupo NH2 para ceder su par. Esa capacidad de cesión estabiliza la molécula y le resta reactividad, y por tanto estamos ante el compuesto menos reactivo. Esta es una pregunta que hacen mucho en los exámenes: ordenar según reactividad los derivados de ácido, en los que a veces se incluyen aldehídos y cetonas. Por tanto, ya sabes, ahora sabemos cómo explicarlo, por qué la reactividad disminuye de haluro a amida y el orden de reactividad. En el siguiente vídeo vamos a ver la acidez y basicidad, otro asunto que hay que explicar con estructuras resonantes y que tiene una pequeña complejidad. Bueno, para nosotros nada, pero que también merece la pena porque se pregunta bastante el orden de acidez y basicidad de los derivados de ácido. Bien, pues nada, aquí dejo el vídeo y continuamos con ese segundo vídeo del tema.